Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de Política y Legislación Educativa, continuamos estudiando la Ley General de Educación, pero ahora nos enfocamos en el capítulo 5 del título segundo. Este capítulo hace referencia a los planes y programas de estudio. Como ya hemos mencionado, la última actualización de esta ley fue en el año 2019. Y este título quinto abarca del artículo 22 al 30, siendo los artículos 29 y 30 los más relevantes para nuestro estudio. Comencemos con el artículo 22. El artículo 22 se refiere a los planes y programas, los cuales deberán favorecer el desarrollo integral y gradual de los educandos, considerando la diversidad de saberes. Los programas deben de ser desarrollados con carácter didáctico y curricular diferenciado. Estos deben responder a las condiciones personales, sociales, culturales y económicas de los estudiantes, así como de los docentes, planteles, comunidades y regiones del país. También este artículo menciona que los propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, así como los recursos didácticos y recursos de evaluación del aprendizaje y de acreditación de cada plan, serán establecidos de acuerdo al tipo, al nivel, a la modalidad o a la opción educativa que se esté cursando o desarrollando. También se menciona que el proceso educativo se basará en la libertad, la creatividad y la responsabilidad, asegurando una armonía entre las relaciones de educantes y docentes. También promoverá el trabajo colaborativo para asegurar la comunicación y el diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa. Este artículo también menciona que los libros de texto autorizados son aquellos que promueve la Secretaría de Educación Públicas en los términos establecidos en esta ley. Por lo tanto, queda prohibida la distribución, promoción, difusión o utilización de libros de textos que no cumplan con lo acordado en esta ley. El artículo 23 menciona que la Secretaría de Educación determinará los planes y programas de estudios que son aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana. Esto se debe desarrollar en conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de esta ley. También será considerada la opinión de los gobiernos, de los estados y de las diversas personas o instituciones que son actores sociales involucrados en la educación. También serán considerados los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, tanto regionales como locales, de cada región del país. Esto gracias a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. El artículo 23 también menciona que las autoridades educativas podrán solicitar a la Secretaría de Educación las actualizaciones y modificaciones
de los planes y programas de estudios, de manera que estos atiendan las características regionales, locales, contextuales y situacionales según el proceso de enseñanza que de cada área o región del país. ¿Qué más menciona este artículo? Nos establece que también serán consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo al contexto de la prestación del servicio educativo y las cuales deben responder enfoques humanistas, social, crítico, comunitario e integral de la educación. Entonces, observamos que los planes y programas de estudio deben cumplir con lo establecido en los artículos 15 y 16 de esta ley. También para su desarrollo de estos planes y programas serán consideradas las opiniones de los estados y de todos los actores sociales y educativos del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo los enfoques humanistas, social, comunitario y favoreciendo el análisis crítico. Es decir, observamos que se vuelve a hablar de una educación integral, cuyo objetivo es lograr que el ser humano llegue a alcanzar un desarrollo completo culturalmente. Por ello es que se deben de hacer esfuerzos para trabajar en los enfoques humanistas, sociales y desarrollar el pensamiento crítico. El siguiente artículo, el artículo 24, menciona que los planes y programas de estudios en educación media superior deben de promover el desarrollo integral de los educandos, sus conocimientos, sus habilidades, aptitudes y actitudes, así como las competencias profesionales necesarias para cada sector de la sociedad. Para ello, se buscará el desarrollo de aprendizajes significativos en las diversas áreas disciplinares, como son las ciencias naturales, las ciencias experimentales, las ciencias sociales y las humanidades. También se debe favorecer áreas de conocimiento transversal integradas por el pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las artes, la educación física y el aprendizaje digital. Todo esto, si recuerdan, lo vimos en el artículo tercero constitucional. Es decir, como se ha dicho, se debe de favorecer el desarrollo integral de las y los jóvenes que están en proceso de aprendizaje. En el caso de bachilleratos tecnológicos de servicios profesional técnico y bachilleratos, se debe de favorecer el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para alcanzar una vida productiva. Entonces, de forma general, se debe de buscar favorecer todo lo que se menciona a mano izquierda, pero todos los bachilleratos que desarrollen tecnología o nos encaminen a una vida profesional técnica o tecnológica, además de todos estos conocimientos, habilidades y actitudes, también deben de promover el lograr una vida productiva en la sociedad. Para la elaboración de todos los planes y programas de estudio se debe de atender el marco curricular común establecido por la Secretaría de Educación Pública con la participación de las comisiones estatales de programación y planeación. Esto para lograr que tanto los planes y programas
estén contextualizados a las regiones productivas de cada estado. El artículo 25 nos menciona que los planes y programas deben responder tanto a la necesidad de contar con profesionales para lograr la excelencia en educación, como con las condiciones de su entorno para preparar maestras y maestros comprometidos con su comunidad. Vemos una vez más que se menciona el compromiso con la comunidad, con nuestro entorno o con la sociedad. También este artículo menciona que los planes y programas serán revisados y evaluados para su actualización. Esto se impulsará a través de la colaboración y la vinculación entre las escuelas normales y las instituciones de educación superior. También se menciona en este artículo que las actualizaciones a realizarse deberán contribuir al logro del aprendizaje de los educandos. Para ello, como ya se dijo, trabajarán maestros y autoridades educativas para promover un mejor aprendizaje por parte de los educandos. El artículo 26 hace referencia a que cuando se trabajan aspectos culturales, artísticos y literarios o aspectos en materia de vida saludable y de educación sexual o reproductiva, las secretarías de Cultura y la Secretaría de Salud podrán hacer sugerencias sobre el contenido que deberán mostrar e incluir los planes y programas. Procedemos al artículo 27, el cual nos menciona que la Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas para mantenerlos permanentemente actualizados y asegurar en sus contenidos la orientación integral para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación. Para ello, se fomentará la participación de todos los elementos o componentes que conforman al sistema educativo nacional y como ya se mencionó al inicio, se realizarán revisiones y evaluaciones sistemáticas de los programas y planes de estudios. Estas revisiones sistemáticas pretenden confirmar el grado de certeza de lo determinado en el área educativa. Podemos leer en pantalla cuál es el objetivo de la revisión sistemática. Obviamente ese es el objetivo general. Hay que llevarlo al área de interés, que es el proceso educativo. El artículo 28 nos habla que todos los planes y programas autorizados por la Secretaría de Educación Pública, así como las modificaciones y actualizaciones, deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y por los órganos informativos oficiales de cada entidad federativa. El artículo 29 comienza a hablar de temas de mayor interés para nuestra clase del día de hoy. Menciona que los planes de estudios establecerán, número uno, los propósitos de formación general y en su caso la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo. También los planes deberán mencionar los contenidos fundamentales de estudio, estos organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje
de acuerdo a los criterios que se mencionan en los artículos 15 y 16 de esta ley. También los planes y programas deben presentar las secuencias indispensables que se deben respetar entre asignaturas o unidades de aprendizaje en cada nivel educativo. Como punto número 4, se menciona que los planes también deben incluir y mencionar los criterios y procedimientos de evaluación y de acreditación de cada unidad o asignatura a cursar. Este artículo también menciona que los planes deben establecer o incluir los contenidos a los cuales se refiere el artículo 30 de esta ley y son precisamente los siguientes. Este artículo también menciona que todos los planes de estudios deben incluir los elementos que permiten la orientación integral de los educandos de acuerdo a lo establecido en el artículo 18. Ahora sí, procedamos a ver el artículo 30 de esta ley. Pero antes, debemos recordar que el artículo 29 establece que los programas de estudios deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar el cumplimiento de cada contenido, asignatura o nivel educativo. También los planes de estudio deben fomentar el aprendizaje colaborativo, la activación física, la práctica del deporte y la educación física de manera diaria. También se menciona en este artículo 29 que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género, ello para contribuir a la construcción de una sociedad en donde las mujeres y los hombres se les reconozca por sus derechos y ejerzan de igual manera, tanto hombres como mujeres, favoreciendo así las oportunidades para todos. El artículo 30 hace mención a los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación y nos menciona que, de acuerdo al tipo de educación y al nivel educativo, se pueden incluir algunos o más de uno de los siguientes contenidos. Observamos como número uno el aprendizaje de las matemáticas. También vemos que es de importancia la lectoescritura y la literacidad. Como tercer punto, se hace referencia a la historia, la geografía, el civismo y la filosofía. Como cuarto punto, se debe de favorecer en los planes de estudios la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. También el artículo 30 menciona que los planes y programas de estudio deberán favorecer el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país. También se debe favorecer el aprendizaje de lenguas extranjeras, como es el inglés, el alemán, el francés, etc. Otro punto que nos viene a recalcar y a reafirmar el artículo 30 es
precisamente el fomento a la activación física, la práctica del deporte y la educación física. Estos son algunos. La lista continúa y solamente se mencionarán algunos más. El artículo 30 también hace mención al incluir como contenido de los planes y programas de estudio la promoción de estilos de vida saludables, la donación de órganos, donación de tejidos y de sangre. También se debe de fomentar o favorecer la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Ya hemos mencionado que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura pueden hacer recomendaciones para el contenido que debe de venir en los planes y programas de estudios referente a la sexualidad y a la educación reproductiva para ejercer de manera responsable nuestra sociedad, así como favorecer la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable. También los planes y programas deben de incluir la prevención del consumo de sustancias psicoactivas de forma similar. Se debe de hacer promoción al emprendimiento, fomentar la cultura del ahorro y favorecer una educación financiera. También se busca que los planes y programas de estudio fomenten la cultura de transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la protección de datos, así como hacer del conocimiento de los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y a cómo llevar a cabo o ejercer estos derechos. Con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Se invita a leer todo el contenido del artículo 30, ya que solo se mencionaron algunos contenidos que se promueven en este artículo. Aún faltan otros. De manera similar, se invita a darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.